Cerca de las 5:30 de la tarde. Le queremos agradecer a Ricardo Jaén, que es analista y consultor en riesgo político, que nos atienda. Ricardo, gracias por escucharnos, por atendernos. Gustavo Sacañino lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Gustavo, buenas tardes, muchas gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Digo, ¿estamos en riesgo político en la Argentina por lo que tiene que ver con la economía y la política? En la Argentina vivimos en riesgo político, pero si efectivamente usted se refiere a la coyuntura por la que venimos atravesando en los últimos por lo menos 8 años, Sí. efectivamente. Sí, y ese riesgo, ¿a dónde nos lleva? O de alguna manera se puede evitar ese riesgo, porque siempre digo, tenemos que pensar en positivo, pensar en adelante, pensar en construir, pero desgraciadamente a veces avanzar es muy difícil en la Argentina, Ricardo. Sin lugar a duda. El concepto para aclarar un poquito lo que hablamos, el concepto de riesgo político es tratar de medir, a ver, para ser bien claro, la cantidad de posibilidades que usted tiene de ponerse el auto de sombrero, ¿sí? Sí, Exactamente de la misma manera como los seguros lo hacen con respecto a los accidentes. sí. Las variables hoy, digamos, están marcando una alta probabilidad de que tengamos o estemos más proclives a tener severos accidentes. Ujú. Tenemos una situación económica muy extremadamente, diría, delicada, según lo que opinan los analistas económicos, casi en su totalidad, no importa que sean del gobierno o de la oposición, Ujú. en eso coinciden, quizás con diferentes recetas de salida, pero todos coinciden en la debilidad de la situación económica. Por otro lado, es algo que usted se palpa en la calle, se palpa en el comercio, se palpa en la industria, se palpa en los problemas que tiene el agro, se palpa en la inflación, que básicamente es la tortura cotidiana y sobre todo de los sectores más desposeídos. ¿Sí? La inflación es un terrible mecanismo en el cual hay una enorme transferencia de ingresos de los que más tienen perdón, de los que menos tienen hacia los que más tienen. Ujú. Y cuando está desbocada, esa transferencia aún es mayor. Ujú. Ricardo, cuando se habla del déficit fiscal, de cumplir con el Fondo Monetario Internacional, en su momento de no poner a los argentinos de pie, de no realizar un ajuste de la economía, pero evidentemente algo había que hacer. En su momento Cristina defendía al que menos tiene, en contrapartida con lo que de alguna manera quería aceptar Alberto Fernández por lo que proponía Martín Guzmán, y hoy por hoy ese ajuste que se está haciendo más allá de la suba de tarifas con esta decisión del ministro de Economía Sergio Massa respecto de cierto recorte de presupuesto en distintas actividades de la economía argentina. Gustavo, el problema es, básicamente, y esto está repetido prácticamente hasta el hartazgo, Sí. el problema es básicamente, digamos, político. El resto son instrumentos o medidas económicas con el valor que tiene un instrumento. No es ni bueno ni malo, depende de cómo se use. Ajá. El punto es, todo esto que usted me plantea, por ejemplo, recién, pagarle al fondo, las tarifas, etcétera. ¿Para qué? El punto es el para qué. Ujú. Si usted me dice a mí que no voy a comer durante una semana, es muy distinto que yo sepa para qué Ujú. o por qué, hacia dónde voy, a que directamente no sepa Ujú. qué es lo que en realidad le está pasando a la sociedad argentina. ¿Sí? Si hay algo que está licuándose en el apoyo político que tenía Massa, el nuevo ministro de Economía, es el para qué. Claro. ¿Sí? Las, Al no tener para qué, todo se empieza a desgastar y más en estos tiempos donde el aceleramiento es la constante, así que todo es mucho más rápido. ujú. De la misma manera que
que esto sería beneficioso en el hecho de que le diría que hoy los países salen mucho más rápido de las enormes crisis en las que caen. También les tengo que decir de que de la misma manera se profundizan mucho más rápido las crisis que se tienen. Ujú. O sea, profundizar es entender la crisis para de alguna manera determinar cuál es el camino y generar, más allá de las dificultades, cierta certidumbre, en este caso, respecto a la economía en la Argentina. Sí, certidumbres es difícil que tenga en el mundo de hoy, Gustavo, pero Ajá, lo que sí usted tiene que dar es una visión de futuro, del futuro cercano. Es decir, yo le aumento a usted las tarifas 3 veces. sí. ¿Para qué? Bueno, una cosa es que sea para seguir tirando y otra cosa es que yo le diga, no, mira, sobre esta base nosotros tenemos tiempo como para construir la infraestructura necesaria para que en 5 años en realidad vos no tengas que pagar estas tarifas y nosotros podamos exportar energía. Entonces Claro. es muy distinto que yo pase frío o 3 inviernos sobre ese norte a pasar frío los 3 inviernos pensando que todavía los próximos inviernos voy a pasar más frío. Claro, yo por eso le Eh, decía, Ricardo, porque al entender ese relato tuyo, suyo, hay una certidumbre hacia dónde vamos, qué tenemos que transitar, por qué vale el esfuerzo, porque luego va a haber una recuperación. Hoy por hoy lo que se está haciendo es tomar una medida, decir que se va a hacer esto, se va a hacer aquello, pero no hay ninguna explicación porque creo que no estamos acostumbrados en los últimos tiempos que nos expliquen cuál es el camino para transitar, para saber de qué manera nosotros lo podemos soportar y sobrellevar. Coincido totalmente con usted, Gustavo. Y hoy por Tal hoy, cual. estas medidas, si la analizamos con esta coincidencia que tenemos, Ricardo, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que esperar? Poder llegar a las elecciones, Gustavo. Está claro que la supuesta bala de plata, Sí. que era Massa, Ujú. ah, simplemente se va a quedar en la cuestión de hacer aspectos instrumentales que son absolutamente necesarios para precisamente llegar a las elecciones. Ujú. Recortes que básicamente van a permitir, digamos, el financiamiento hasta llegar a las elecciones, pero no más de eso. Es decir, la única posibilidad de cambio está en las elecciones del año que viene. Sí. Esa es la única posibilidad de cambio. Y, Hay y, que tratar de llegar a ella lo mejor posible. bueno, eso tiene que ver con una decisión política que a veces se transita un camino, yo diría un poco complicado o no el lógico, cuando se trata de beneficios individuales de aquellos que conducen y se dice que se piensa en aquel que menos tiene, pero después las medidas no se contemplan de esa forma, se dice algo, es un anuncio, después esto no se lleva a la práctica, todo queda un poco perdido ahí porque hasta que no se vuelva sobre esa información realmente no sabemos qué fue lo que pasó y a medida de títulos y anuncios es como que se está haciendo algo para llegar, como usted dice, a octubre de 2023, pero en la realidad prácticamente no lo vemos eso. Es muy difícil, sobre todo porque una inmensa mayoría de la población realmente la pasa mal. Sí, sí. Eh, y el punto sería, mire, Gustavo, usted se va a dar cuenta el día de que aquí eh, el ciclo en el cual venimos en realidad hace posiblemente más de 40 años, en el cual la Argentina se olvidó de cómo era producir, Ujú, claro. de cómo era, digamos, generar riqueza, y a partir de allí usted puede tener todas las políticas distributivas que quiera, pero primero tiene que producir, Claro. generar, crecer. Usted lo va a notar el día que aparezca cualquiera en el gobierno y diga que su primera medida
es una reforma total del sistema impositivo argentino. Ujú. Y que por otro lado, digamos, permite la libertad de la actividad económica. Le insisto, hay que volver a producir y deben pagar impuestos para sostener al Estado, como la Constitución dice, pero no de la forma arbitraria que hoy y hace 30 años se cobran los impuestos en la Argentina, que es pescar en la pecera, pescar sobre los sectores medios, que es la forma más fácil de cobrar impuestos, y a los pobres le cobro el impuesto más recesivo y más regresivo que hay, que es el IVA, y encima ahora con inflación. Claro, el IVA que es el 21%, un impuesto que va directamente al Estado, que no hay una redistribución, no hay una coparticipación del Estado para con las provincias de ese impuesto. Ahora, cuando se habla de esa famosa cadena de comercialización, a propósito yo coincido, ¿no? Para distribuir o redistribuir uno tiene que tener que distribuir o redistribuir. Si eso se tiene es porque hay una producción importante para después ejercer esa comercialización. Ahora, si hay trabas de todos lados, llámense en impuestos o lo que usted quiera denominarlo, nuevos impuestos, se aumentan impuestos. Bueno, a veces producir no conviene porque tiene que pagar más de lo que prácticamente significaba una ganancia anterior y al producir más por los impuestos está ganando menos. Sin lugar a duda, vuelvo a coincidir con usted, Gustavo. Yo, miren, ayer en televisión, lo voy a citar al analista Pañi, Sí, Carlos Pañi. Carlos Pañi, relató un ejemplo que nosotros usamos mucho en consultoría política, que es el caso de Islandia. ¿Sí? A ver. Islandia era un lugar que no tenía nada y que sin embargo logró desarrollar una economía muy floreciente en los primeros 10 años de este siglo. En un momento, en realidad se la creyó y empezó por ejemplo, qué sé yo, a hacer inversiones de altísimo riesgo político para un país, ¿sí? Y se puso de cabeza la economía europea. Le digo la economía europea porque el quiebre de Islandia generó un severo sacudón aparte de la economía europea. Todo esto, o sea, de la nada al estrellato y del estrellato a la nada y de nuevo ahora un país ordenado, ocurrió en 20 años. Claro. Bueno. ¿Se da cuenta? Es decir, la velocidad de cambio, ¿sí? Hoy es enorme, ¿sí? Para bien y para mal. Y con esto hay que tener, digamos, hay que ser absolutamente consciente. Yo le explicaba el otro día a una sobrina que tengo que tenía un parcial, sí, el tema el concepto del cambio exponencial, ¿no? Sí. Entonces le digo la mayoría de la gente habla de cambio exponencial, pero en realidad no tiene idea de lo que es el cambio exponencial, que es lo que vivimos hoy. Entonces le digo, mirá, a ver, para que lo tengas presente, le digo, en 1988 un consultor de un candidato a presidente norteamericano, Dukakis, lo pasan a buscar al aeropuerto, le mandan un auto, sube al auto y se encuentra que en el auto tenía un teléfono. El tipo realmente se sorprende y empieza a llamar a su mujer y su mujer le avisa a los vecinos, mirá, estoy en un auto y estoy hablando por teléfono. 9 años más tarde, solamente 9 años más tarde, el mismo asesor estaba en África navegando, digamos, por un río hacia una aldea en la parte de Costa de Marfil. Y cuando navegaba, llevado por nativos, uno de los nativos le alcanza un teléfono satelital y le dice: Washington quiere comunicarse con usted. 9 años después, del hombre que se había sorprendido, claro, con el teléfono en el auto y era
La novedad para los vecinos, 9 años después estaba hablando directamente con Washington desde África en una aldea. Con un teléfono satelital. Bueno, ¿sabe lo que me contestó mi sobrina? ¿Qué? Bueno, me dice, una bocha de años. ¿Se da cuenta? El ejemplo que yo usaba normalmente para que la gente mirara y viera lo que es el cambio exponencial, con la nueva generación, mi Es sobrina mucho tiene tiempo. 20 años, ¿sí? Ya no me sirve, porque 9 años es una bocha de tiempo, como me dijo ella. Claro. Y, ¿Está? sí, Ricardo, a propósito de los cambios que se dan con el tiempo, pasando distintos líderes o políticos o presidentes en la Argentina, cuando eso se traduce a las políticas de Estado, bueno, creo que ese es el gran problema que hay en nuestro país, ¿no? El poder por el poder mismo en algunos sectores, tratar de buscar siempre un enemigo, con lo que se debe encontrar es con un adversario que le ayude a crecer solucionando los problemas que tiene el país. Hoy puede estar uno, mañana puede estar el otro, pero cuando uno quiere el poder por el poder mismo, en lugar de adversarios, encuentra enemigos y en lugar de sumarlos, trata de derribarlos, ¿no? Por eso digo, me parece que en la Argentina habrá que cambiar mucho la mentalidad de los políticos y nuestra mentalidad también para poder llevar adelante ese tipo de políticas, ¿o no? Sin lugar a duda. Pero usted siempre recuerde que la forma más fácil de hacer política es contra un enemigo, ¿Sí? ¿sí? Es la forma más directa, Sí. ¿sí? Porque yo justifico todo lo malo en mi enemigo. Claro, bueno. Entonces, esto digamos, la forma más rudimentaria y más sencilla, sí, le diría tribal, ¿sí? Y podemos agregar, Eh, disculpe, y negativa podemos agregar o no? ¿O eso sí, permite? claro, sí, digamos, no- necesariamente, digamos, en la medida que usted sea más sofisticado para hacer política, ¿sí? Será siempre muchísimo más positivo. No es lo mismo, a ver, no quiero caer en ejemplos burdos, pero no es lo mismo decir de que el pueblo que está, digamos, a la otra orilla es el culpable de todos mis males, a decir que mi desafío como sociedad es hacer un enorme pozo que nos dé agua durante todo el año. No es lo mismo. Y usted depende de cómo plantee esos desafíos. Son dos propuestas políticas, ¿sí? Una es mucho más sofisticada, porque la del tema del pozo de agua, usted tiene que convencer, explicar, Claro. que lo entiendan, que avalen el sacrificio hasta llegar el agua, que posiblemente usted no la vea el que lo continúa. Mientras que la primaria, la del elegir el enemigo, ¿sí? Es directa y rápida. Yo no tengo la culpa, la tiene el de la otra orilla. Claro. Sí, bueno, Eh, desgraciadamente ese ejemplo que usted pone es un ejemplo con el cual convivimos, ¿no? Yo siempre hago este comentario o traigo a colación el hecho de que la actual vicepresidenta nunca entregó el bastón de mando, porque creía que con el bastón de mando tenía el poder y sin el poder no podía ser y siempre tuvo que ejercer y mostrar su poder cuando estamos hablando de una democracia, de una república, donde se gana una elección, se pierde una elección, y bueno, y cada uno después tiene que ocupar el lugar que la sociedad le ha determinado si es que se presenta, porque si no, de otra manera es muy difícil llegar a entenderlo, ¿no? no, sin lugar a duda, además las buenas formas de quienes están arriba de la pirámide del poder institucional siempre son deseables y siempre son mejor, siempre Ujú. son mejor. Ricardo, ¿la política corrompe? No, no No necesariamente, no, no, necesariamente. no, 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 no es así. La misma pregunta podría ser, qué sé yo, el comercio Claro, corrompe, sí. la industria corrompe. Depende No, de la uno. corrupción es inherente, digamos, al hombre. Claro, depende de cada uno. Eh, no solamente depende de cada uno, porque todo depende también de las circunstancias que lo rodean. Si yo le digo que, a ver, este,
vamos a molestar un rato a la audiencia. Si yo le digo que los patriotas de 1810, ¿sí?, eran corruptos, usted me dirá, pero ¿qué me está diciendo? Y le digo, qué sé yo, Belgrano no podría haber desarrollado, digamos, en la Secretaría de Comercio del Virreinato, nada si no tenía dos registros de cuenta. Uno, el que era el oficial, que permitía exclusivamente la mercadería que entraba por bandera española, y otra, el contrabando, que estaba Sí. absolutamente prohibido por la corona, pero que sin él no podía vivir el virreinato. Ujú, Entonces se da cuenta, el sistema también me hace corrupto. ujú, ¿Está? Los sistemas, ¿sí?, pueden favorecer o pueden desalentar la corrupción. ujú. Y el ser humano es proclive a cualquiera de ellos. Sí, eso es cierto, ¿no? El tema es cuando el beneficio es propio y no para el Estado y todo lo contrario, hay un perjuicio en lugar para el Estado para favorecerse personalmente, ¿no? Y a partir de Pero ahí, el bueno, beneficio, Gustavo, lamentablemente siempre es propio. sí. El beneficio es siempre propio. Lo que usted tiene que poner es un sistema que no lo aliente y sobre todo, ¿sabe qué? La certeza de que si yo lo descubro, usted va preso. Ujú. No, yo decía esto porque usted hacía el comentario, el ejemplo de Belgrano, en donde el contrabando estaba prohibido. Digo, bueno, si el contrabando es para entrar mercadería, para distribuir en el territorio nacional, bueno, de alguna manera se violaba alguna Pero norma, sí, pero en yo lo beneficio. entiendo, pero yo tampoco puedo decirle a ciencia cierta, aunque quede muy feo, que en dónde terminaban las cuentas de No, Belgrano. está bien. Y además no me importa, porque digamos, Belgrano me dio muchísimas cosas más, Está bien. pero yo se lo ponía como ejemplo del tema de los sistemas. Sí, sí, está ¿Sí? bien. No, no, no A veces entiendo. los sistemas me obligan a mí a ser corrupto. Sí, 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 lo Y de entiendo. hecho, en la Argentina todos somos un poco corruptos Ujú. porque tenemos sistemas, algunos hasta absolutamente estúpidos, que nos obligan a no cumplir con las normas, ¿sí? Y con lo cual cometemos pequeños actos de corrupción, ¿sí? O sea, violar una norma, yo no sé si uno puede establecerlo como un acto de corrupción. Para mí, acto de corrupción es quedarse con algo que no corresponde o quitarle al otro o tratar de establecer un enriquecimiento que no me corresponde. Porque cuando hablamos de violar una norma, uno puede decir, mira, sí, yo paso el semáforo en rojo, no, hago tal cosa que tengo que hacer, pero no la hago, pero de ninguna manera tiene que ver con apropiarse de algo que no me corresponde. No sé si soy claro en eso, si entendí bien la No, apreciación suya. está muy bien lo que usted dice, Gustavo, pero yo lo que voy es, digamos, al concepto. Está bien, sí, sí. O sea, en el concepto no hay acto de corrupción grande o chico, Ujú. ¿sí? Sino que hay un concepto, ¿sí? Es el hecho en sí. Si yo, por ejemplo, a ver, eh, por el sistema impositivo regresivo que tengo, necesito buscar vericuetos porque si no, no puedo sobrevivir, ¿sí? Estoy haciendo un acto de defensa porque estoy tratando de salvar el dinero que necesito para pagar el alimento de mi familia, pero por otro lado, al usar cualquier vericueto, estoy haciendo un acto de corrupción contra el Estado. Usted me dirá, pero está bien, es legítimo porque es absolutamente impropio todo lo que usted quiera, pero es un acto de corrupción. Es el sistema el que me lleva, Ujú. ¿sí? Es en el sistema donde yo tengo que actuar. Y después tengo que actuar en la parte punitiva, Ah, ahí ¿sí? sí. Ahí está. Porque Ahí precisamente está. ahí está lo que le va a ocurrir a usted cuando piense, hago esto o hago Claro, aquello, claro, que si hago esto tiene consecuencias. claro, claro. Ahí está el punto. Entonces, a partir de allí, usted podrá estructurar, digamos, que como todo, yo no soy quien para juzgar a nadie, porque ni siquiera me puedo juzgar yo, pero digo, la única forma de reducir esto, a ver, afuera no es que no sean corruptos, ¿sí?
Afuera, en otros países, lo que hay es un sistema, y un sistema punitorio que llega. Entonces, la gente no es tonta. Ujú. Nadie es tonto. Ahora, ¿Sí? Ricardo, no sé si en otros países habrá alternativas de apelaciones como tenemos acá en la en la Argentina respecto a la justicia, ¿no? Porque para que algo quede firme, sea más alto o menos el valor de lo punitorio, la verdad hay tantas alternativas para de alguna manera llegar a una condena firme de los hechos, sea grave o no muy grave. Me parece que eso también habría que reverlo, porque si no, prácticamente la justicia es lenta, pero la hacemos más lenta de lo que realmente es. Sin lugar a duda, y le voy a decir más con respecto a la justicia. La justicia en la Argentina, el servicio de justicia en la Argentina, con sus sucesivas reformas, fue afincando una idea que está en el espíritu de ese sistema, que es que el sistema tenga una puerta para los ricos y poderosos, Ujú. porque las apelaciones, Claro, hay que ¿sí?, pagarlas. son para los que tienen dinero, Claro. no para los que no la tienen. Las Ujú. apelaciones son para los que tienen poder, no para los que no lo tienen. No son para el ciudadano común. El diseño de la justicia en la Argentina ha sido pensado, ¿sí?, y afinado para que el poderoso, sea este político, sea Sí, empresario, empresario, lo que sea sea, sí. lo que sea, aquel que tenga dinero, Ujú. pueda, pueda encontrar la puerta trasera. Ujú. Vamos a la sabiduría popular. ¿Por qué dicen que los ladrones cuando los agarran, la primera pregunta que le hace el abogado es, ¿te encontraron el dinero? Ujú. ¿Sí? Porque el dinero es la llave para la salida en la justicia. ¿Está claro? Ujú. ¿Tenemos alguna alternativa, Ricardo, ya agradeciéndole enormemente su tiempo? Sí, claro, siempre hay alternativas y además hay que ser absolutamente optimista. ¿Por qué Sí. no? Sí, sí, claro que las hay y las hay más rápido de lo que uno cree. Yo insisto en esto. Sí, sí, sí. Todo puede mejorar. Ahora también, yo no soy estúpidamente optimista, ¿eh? Todo puede empeorar también. Pero digo, alternativas sí, sí, sí que las hay. Claro que sí. Ricardo, le Uh, agradecemos su tiempo, un gusto charlar con usted y al- bueno, nos estaremos encontrando seguramente para ver cómo continúa todo esto y qué lectura seguimos haciendo de lo mismo. ¿Le parece? Me parece muy bien y ha sido un gusto charlar con usted, Gustavo. Muchísimas gracias. No, no, gracias a usted por su tiempo. Bueno, Ricardo Jaén, que es analista y consultor en riesgo político, esta charla fue protagonista por AM 1520, La Voz Regional, Radio Chascomús, por Keops, la 90.1 para la Ciudad de La Plata y la región. Mira, Marcos y Javier, vamos a devolver